Una producción de Ministerios Vivientes de la Esperanza. Es considerado único en toda la historia de la Iglesia. Esta es la historia de la Iglesia de Dios Universal. ¿Cómo pudimos ser tan teológicamente ignorantes? No entendíamos la gracia de Dios. Eso fue catastrófico, porque desafió todo. No tengo conocimiento de que algo así alguna vez haya ocurrido. Fue un momento crucial, digamos la hora de la verdad. Es algo realmente milagroso. Es todo el sistema de creencias que está errado. No puede repararse. Tiene que ser demolido. Ministerios Vivientes de la Esperanza presenta El llamado a ser libres. El mundo mañana. Saludos amigos alrededor del mundo. Los Estados Unidos en este momento está pasando por una dura prueba. Las grandes noticias hoy cayeron sobre un mundo demasiado pasmado e insensible por años de acontecimientos mundiales con una historia hecha añicos. ¿Qué hay de nosotros? La Biblia nos identifica. Somos Israel hoy. Se acerca una gran tribulación. La próxima profecía es la herramienta y la iglesia de Satanás. ¿Qué le ocurrirá a Hitler de acuerdo a la profecía de la Biblia? ¿Cómo la guerra llegará a Estados Unidos? Nuestro pueblo ya ha sufrido la peor semana de esta guerra, la semana más negra del siglo entero hasta la fecha. Ahora se preguntarán, ¿hacia dónde nos dirigimos? El mundo está en problemas y los Estados Unidos se aproximan a problemas, muchos problemas. Todo está escrito en la Biblia. No pueden entenderlo sin el conocimiento de nuestra identidad. ¿No escucharon siempre la enseñanza que habla de que estamos salvados por la gracia? Oh, amigos míos, qué tontería. ¿Cuándo despertaremos? No han escuchado el Evangelio de Jesucristo, pero sí un evangelio falso, que representa a Jesucristo como un joven malcriado que vino a suprimir con la ley de su padre. Fue un tiempo de gran confusión e incertidumbre. Él tendió a sacar provecho de eso y a captar la atención de las personas, pero estaba basado en el miedo. Lo podías ver sosteniendo el periódico en una mano y leyendo la Biblia en la otra. Rusia ahora tiene la bomba de hidrógeno. Poseen un nuevo tipo de explosivo que destruirá una nación entera. Hablaba con autoridad. Sonaba práctico, pragmático, enérgico. ¿Y quién era el hombre detrás de esa voz? Fue Herbert W. Armstrong. Herbert W. Armstrong fue un publicista de mucho éxito, pero un día en los años 1920 su esposa dijo que se había enterado que guardar el Sabbat era algo requerido para los cristianos. Entonces él se dirigió a la biblioteca pública y estudió todo lo que pudo acerca de religión e historia de la cristiandad. Después de haber investigado todo eso, concluyó que su esposa tenía razón. Investigó en escritos que proponen una teoría conocida como anglo-israelismo o israelismo británico. El israelismo británico es la creencia de que las tribus de Israel son las modernas naciones de Europa Occidental de hoy en día, particularmente Gran Bretaña y Estados Unidos, que serían las de Efraín y Manasés. El israelismo británico fue uno de sus principales apoyos para creer en el sábado o el Sabbat. Debía guardarse en oposición a la mayoría de los cristianos que iban a la iglesia el domingo, y su razonamiento fue, bueno, estas son las 10 tribus de Israel. Perdieron su identidad. Si supieran que son parte de la casa de Israel, entonces entenderían que el Sabbat es un pacto que debe ser guardado por la eternidad. Herbert Armstrong comenzó en una pequeña emisora en Eugene, Oregon. En 1933 fue a la radio. Además de eso, inició una revista multicopiada. Recuerden, envíen su nombre y dirección justo en este instante antes de que lo olviden y recibirán su copia gratis de la revista La Pura Verdad. Comenzó a creer que Dios lo había elegido para ser su gran profeta del final de los tiempos, para que le dijera al mundo que Estados Unidos y Gran Bretaña descendían del antiguo Israel. Amigos, ¿se han enterado de la asombrosa noticia de que la población de los Estados Unidos de hoy es de naturaleza absolutamente israelita?
Si los Estados Unidos era descendiente de Israel, entonces, estaría involucrado en las profecías de la Biblia. Quiero decirles que todo este clima de alboroto significa que una terrible hambruna se avecina en Estados Unidos, que nos arruinará como nación dentro de menos de 20 años. De acuerdo, me arriesgo a decirlo. Solo esperen 20 años y verán si les dije la verdad. Dios dice que si un hombre dice lo que sucederá, hay que esperar y mirar. Si esto no sucede, es que no hablaba la palabra de Dios, hablaba por su cuenta. Esperen a ver si estas cosas suceden. Verán quién les está hablando, amigos míos. La atracción del señor Armstrong fue la profecía especulativa. Realizó muchas predicciones sobre el futuro usando sus claves de la profecía de la Biblia para proclamar el regreso de Jesús en 1975. El público dirigió la profecía y el programa se volvió enormemente popular. Y al público no le importaba cuando las predicciones no se hacían realidad. El señor Armstrong era todo un experto dejando de lado el tema. Y lo más increíble es que las personas lo aceptaban. ¿Hemos regresado al Sabbat de Dios? Oh, ¿cómo profanamos las cosas sagradas de Dios? Si los Estados Unidos no comenzaba a regresar a Dios guardando el Sabbat, un desastre inminente se cernía sobre ese país. Es tiempo del problema nacional más grande que alguna vez haya sucedido en los Estados Unidos de América. Se aproxima muy pronto. Su misión fue dar un mensaje de emergencia, advertir a los Estados Unidos y a Gran Bretaña que debían regresar a Dios guardando el Sabbat. Están bajo gracia, es lo que les dicen. Yo les digo que despierten, amigos míos. Han sido engañados. El verdadero evangelio es el de obediencia a Dios. Muchísimas personas lo escuchaban en la radio y decían que por fin había alguien que hablaba con autoridad, que había alguien que los llamaba a tener fidelidad y a ser obedientes a Dios. Alguien que se tomaba la Biblia seriamente. Herbert Armstrong enseñó que el verdadero evangelio no fue predicado del año 50 después de Cristo en adelante y que estaba restaurando el verdadero evangelio. Redujo a Jesús a un simple mensajero. Llegó a decir que el evangelio no trataba sobre Jesús, sino que el evangelio era un mensaje que Jesús predicaba y que significaba la llegada de su reino, el mundo mañana, de aquí el nombre de su programa radial. El mundo mañana. La Radio Iglesia de Dios presenta a Herbert W. Armstrong trayéndole la pura verdad sobre las noticias en el mundo hoy y las profecías del mundo mañana. Yo me emocionaba y le decía que encendiera la radio. Cuando él se emocionaba y me decía, enciende la radio, es diferente, enciéndela. Yo encendía la radio y escuchaba que hablaba sobre el mundo mañana. Todo ese concepto realmente llamó mi atención. Escuché ese programa radial y me interesé de inmediato y solicité la revista La Pura Verdad. La gente se cautivó mientras escuchaban, creían y mientras creían, donaban. Y mientras más donaban, el trabajo de Herbert Armstrong creció y creció. La radio era el medio dominante, por supuesto, y no podías escapar de Herbert Armstrong. Como locutor religioso era muy fácil sentirse atraído por su estilo, su conducta. Así que una iglesia empezó a nacer. Comenzó a recibir cartas, y las cartas decían, me gusta lo que usted dice, creo en lo que usted dice. Ninguna de las iglesias por aquí enseña eso. ¿A qué iglesia puedo ir? Herbert Armstrong les contestaba, bueno, la radio es su iglesia. Vayan a la iglesia cada semana escuchando fielmente esta emisora de radio, y de hecho ese es el origen del nombre, la Radio Iglesia de Dios. Bueno, eso parecía estar bien por un tiempo, pero más y más personas comenzaron a escribir y comenzaron a haber grupos en las ciudades principales a lo largo de Estados Unidos. El público quería ser parte de este nuevo movimiento. Entonces Herbert Armstrong vio que iba a tener que entrenar personas para servir y atender a su radio audiencia. Entonces se mudó a California y encontró una propiedad en Pasadena que pensó que podía funcionar y trasladó sus operaciones a esa área.
Ese fue el origen de la Universidad de Embajador en 1947. Empezó con 4 estudiantes y con los años comenzó a crecer. Mientras hacíamos congregaciones a lo largo de Estados Unidos, conectábamos los puntos. Teníamos muchas iglesias por toda la nación. Muy pronto quedó claro que Herbert Armstrong era la obra. Entonces, ¿cuál era el rol del miembro? Él dijo, yo soy el que lleva el evangelio al mundo. Yo soy el que ha recibido el mensaje de Dios. Ustedes son mi apoyo. Pueden orar por mí y pueden donar su dinero. Fue la enseñanza de nuestra iglesia que la 10ª parte del ingreso se debe dar a Dios. Con ese tipo de soporte financiero, el ministerio creció. Este mensaje mediático fue cubriendo los Estados Unidos y se extendió por todo el mundo. Se extendió a Australia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Holanda, Italia, el Medio Oriente, Malasia y las Filipinas. Este evangelio se difundirá alrededor del mundo, y cuando le haya dado la vuelta a la tierra, al mundo entero, entonces, solo entonces, y no antes, vendrá el fin de esta era. De la radio pasó a ser la Iglesia de Dios Universal. Enseñanzas de la Iglesia. El israelismo británico fue una parte muy importante de la Iglesia de Dios Universal. Fue nuestra identidad. Fue nuestra identidad ser distinto de los demás. Lo vimos principalmente en términos de Sabbat y días sagrados. Esas leyes que nos hacían diferentes de la corriente principal del cristianismo. El señor Armstrong enseñó que el Sabbat es el sábado. Y el sábado es el 7º día de la semana. Y Dios se lo dio a Israel como una señal. Pero decía que a menos que guardáramos el Sabbat, no éramos verdaderos cristianos. Así condenaba al resto del cristianismo que no guardaba el sábado, a incrédulos, agregando que eran 7 los días sagrados que se encuentran en el libro de Levítico, y también condenando a la Trinidad. Dios en 3 personas. Santísima Trinidad. Solía cantar esa canción antes de saber la verdad. Ya no la canto más porque es totalmente falsa y mentirosa. Creíamos que Dios era el Padre y que Jesucristo era el Hijo, que el Espíritu Santo era un poder, por analogía como el de la electricidad. Nuestra identidad como la única y verdadera iglesia era intrigante. Era un auténtico gancho para atraer personas. Construyendo el imperio de medios. El Mundo Mañana. El Mundo Mañana se convirtió en programa de televisión en 1955. Bueno, saludo, amigos. Luego comenzó a voltear las cosas, por supuesto, para su hijo Garner Ted, quien era joven y muy apuesto. La influencia de Garner Ted Armstrong durante los comienzos de la Iglesia de Dios Universal no puede ser minimizada. Él fue la voz del Mundo Mañana a principios de los 70. Fue su voz la que la gente escuchó. Bueno, saludos a todos. Este es Garner Ted Armstrong trayéndole las buenas noticias del Mundo Mañana. Eran una especie de dúo dinámico. Todo un equipo mediático que podía alcanzar una variedad de audiencias a lo largo de toda la nación. Y como resultado, su labor creció y creció. Garner Ted Armstrong fue visible durante años. Pero el señor Armstrong, su padre, siempre fue la última autoridad. Estaba basado en un soporte teológico que lo designaba como el único y verdadero apóstol de Jesucristo en esta era. Teníamos al Dios Padre, Jesucristo, Herbert Armstrong. Normalmente aquellos que lo presionaban en cuanto a asuntos de control, asuntos de autoridad, de gobernabilidad, eran expulsados de sus empleos y excomulgados de la iglesia. Con el pasar de los años, la relación entre Herbert Armstrong y su hijo Garner Ted se volvió algo tensa. Fue un duro golpe para la iglesia conocer que Garner Ted tenía algunas faltas morales a comienzos de los 70. Finalmente llegó a un punto, y realmente creo que el punto no tenía que ver solo con la conducta inapropiada, sino también con un desafío de poder, una amenaza de la posición del padre por el control de la organización. Finalmente llegó al punto en el que Herbert Armstrong excomulgó a su hijo. Así fue como se resolvió todo. Las personas aprendieron, no desafíes a Herbert Armstrong. Después que Garner Ted Armstrong fue excomulgado,
Quedó un vacío en los medios de la iglesia, pero Herbert Armstrong se metió de lleno en esto y resultó muy bueno, así que la iglesia siguió creciendo. Aunque los miembros de la iglesia superaban los 150,000, la influencia de la iglesia, su misión y su ministerio era mucho más extensa. La revista La Pura Verdad se volvió tan popular que alcanzó los 8 millones de copias a nivel mundial, una de las revistas de mayor circulación en el mundo. La Iglesia de Dios Universal es una iglesia de expansión global. El número de países era de unos 50 o 60. Era simplemente un factor de penetración de medios y reacción. El tiempo que salió en televisión fue en sus últimos años, entre sus largos 80 y cortos 90. Cambiarán de humanos a divinos, cambiarán de hombre a Dios. El señor Armstrong dijo que los miembros de la iglesia finalmente se convertirían en dioses. Algún día, cuando ustedes se vuelvan inmortales y se conviertan en Dios. Por supuesto, eso nos hacía sentir bien, ¿sabes? Se sentía bien. Seríamos Dios. El camino a la divinidad estaba lleno de cosas extrañas como prohibición de cumpleaños, navidades, las damas no podían usar maquillaje y si ibas al doctor era falta de fe. Teníamos la teología de no creer en los doctores y en su lugar dependíamos totalmente de la oración. Jesús tenía un cuerpo perfecto. Nunca estuvo enfermo un día en su vida. Nunca sufrió de algún dolor. Dios es tu sanador divino, no ningún hombre. Se puede decir mucho sobre eso, porque cuando Herbert Armstrong envejeció usó a los doctores, pero aún así continuaba enseñando que era incorrecto, que no ayudaba a las personas que necesitaban doctores. Cuando tenía 5 años, mi mamá murió. Pensábamos que era cáncer al momento, pero la iglesia enseñaba que no debíamos ir a los doctores. Así que ella rechazó ir a un doctor. A los 90 años, el señor Armstrong estaba muy enfermo para continuar sin ayuda médica. Eso hizo que finalmente pensara en escoger un sucesor. El problema para Herbert Armstrong era ¿en quién puedo confiar? Su problema por décadas había sido que no creía en nadie. Entre todos existía un hombre que había emergido de lo que se consideraba una posición baja en el ministerio, pero que demostraba un gran fervor y lealtad por Herbert Armstrong. Sin razón, sin ambición de poder, por lo tanto, él era el indicado para confiarle el poder. Así que Herbert Armstrong, entre una variedad de personas que aspiraban a la posición para ser el sucesor, eligió a Joseph T. Cash padre. El hecho de que Herbert Armstrong hubiera decidido escoger un sucesor contradecía las enseñanzas que yo como pastor había predicado, que como el profeta Elías no moriría hasta que Jesucristo regresara. Soy una voz que clama en el desierto, y estoy aquí para traerles la verdad, porque no escuchan esto de ninguna otra voz. Nadie más les dice las cosas que Dios les dice a través de mí. Él habla a través de mí. Me ha enviado a hablar con ustedes y a darles su palabra. Hubo un ministro líder, un hombre de alto rango al que se le solicitó que viajara por toda la nación dando mensajes a todas las congregaciones, diciendo literalmente que Herbert Armstrong estaba profetizado en la Biblia. Él es el ungido de Dios, él es el profeta Elías, el escogido. No puede morir antes de que venga Cristo. Este es el discurso que decía literalmente. Si Herbert Armstrong muere antes del regreso de Cristo, entonces la Biblia no es verdadera. Realmente pensaba que iba a vivir hasta que Cristo regresara. Esta es la habitación donde murió el señor Armstrong. Murió justo aquí, en una silla. En ese punto, justo aquí, sentado en una silla. Y su cama estaba por allá. Y eso fue el 16 de enero de 1986. Recuerdo el día que murió. Esperé que algo significativo ocurriera porque él se había creado la imagen de una persona de importancia, como el apóstol crucial del fin de los tiempos, el líder de la iglesia. Pero murió y el fin aún no ha llegado. De algún modo fue una especie de duda que simplemente metí en un compartimiento, guardé en un armario.
El Valle de la Decisión. Mi madre, bendita sea, dijo: Greg, hemos estado en un culto y te pido disculpas. Era decano de estudiantes en la Universidad de Embajador cuando me dijo eso. Al momento realmente desestimé mucho de lo que dijo, pero después de un par de años, quizás 3, comencé a pensar al respecto, particularmente en el momento de la muerte de Herbert Armstrong, que fue en 1986. Fue un tiempo de reevaluación, así que empecé a indagar sobre el israelismo británico. Esa fue la primera y principal enseñanza de Armstrong que encontré completamente falsa, por completo, tan bizarra, que cuando consideré la cosa tan bizarra que había abrigado y adorado por muchas décadas, y que tan fuera de lugar estaba, digamos, sin ningún fundamento bíblico o histórico, pues entonces me enojé, estaba perturbado, me desilusioné de mí mismo. Estaba desilusionado de las personas que me habían enseñado. Una vez que me probé a mí mismo que él estaba equivocado en algo tan grande como eso, estaba totalmente dispuesto a considerar que él estaba equivocado en otras cosas y por consecuencia yo también. Por supuesto, cuando pensaba que él había errado, era más fácil de asumir que pensar que yo estaba errado. Era la parte sucia, la parte fea, el lado realmente difícil, malo. Respecto a mí, era un sincero y ardiente creyente del israelismo británico. Y cuando vi evidencias de que era falso, no lo acepté al principio. Ciencia, historia, arqueología se habían combinado para desaprobarlo como una teoría absolutamente insostenible. Hasta el punto de que se hicieron estudios de ADN, la teoría simplemente no tenía ningún tipo de fundamento. Mientras más leía al respecto y sobre sus orígenes históricos, empecé a darme cuenta de que era falso. Todo se desmoronó y mi punto de vista cambió. Y mi dilema era, ¿qué hago ahora? Había descubierto serios defectos en la enseñanza de Armstrong, no era precisa y pensé, bueno, puedo retirarme tranquilamente y operar por mi cuenta, pero ¿cómo puede el hijo del actual líder retirarse tranquilamente? Herbert Armstrong murió y por primera vez comencé a ver sus enseñanzas en forma crítica en lugar de bueno. Este es el mensaje de Dios a través del apóstol elegido por él. Finalmente llegamos al tema de la Trinidad. Leí todos los libros de la iglesia que estuvieron a mi alcance. Entonces empecé a notar que Herbert Armstrong no sabía nada sobre la historia de la formulación de la doctrina, cuáles eran sus implicaciones y en qué consistía, qué significaba, por qué era importante. Nada de eso estaba presente en lo que él escribió. Eso lo encontré tan desconcertante como para deprimirme. Era un asunto tan grande que definía la corrupción de todas las demás iglesias. Teníamos el Sabbat y los días sagrados que nos definían como la única y verdadera. Pero estaba la Trinidad que defendía a los demás, ya sabes, que habían sido engañados por el diablo en los años 300 y defraudados desde entonces. Luego me di cuenta de que eso era completamente falso. Que era un argumento falso del comienzo hasta el final. Él no tenía idea de lo que hablaba, no sabía lo que estaba en juego y construyó esta inmensa condenación del cristianismo en general, del cristianismo tradicional, basándose en algo completamente absurdo. Además, la doctrina era sólida, de naturaleza bíblica y arraigada en la Sagrada Escritura. El hecho de que la Biblia exige que existe solo un Dios y que Jesucristo es ese único Dios y que el Espíritu Santo es Dios, eso no podía ser refutado en la Sagrada Escritura. Recuerdo haber entrado en un período de depresión en el que trataba de pensar, trataba de orar para
sabes, estabilizarme de algún modo, saber a dónde iría ahora, qué hacer. Entonces me quedó claro que esta no era la única y verdadera iglesia. La pregunta era si tenía alguna validez como iglesia. Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Tenía una especie de obligación? ¿Qué se supone que haría con eso? Joe Tekash, hijo, descendiente del líder Mike Fiesel, terminamos conociéndonos a finales de los 80, principios de los 90. Determinamos a través de preguntas si la otra persona era de fiar o no. Nos probamos los unos a los otros para ver si éramos confiables y podíamos hablar francamente sobre lo que pensábamos. Nos enfrentamos al hecho de que la Trinidad era la única respuesta bíblica, lógica, de la naturaleza de Dios. Y que lo que Herbert Armstrong enseñaba era politeísmo. Parecieron darse cuenta que compartíamos muchos de estos desacuerdos con las enseñanzas de Herbert Armstrong. Todos parecíamos llegar a conclusiones similares. ¿Qué ocurriría cuando lleváramos esto a Joe Tekash? Nos reunimos con mi padre y compartimos con él nuestra investigación. No sabía cómo iba a reaccionar. Si solo hubiera sido yo, saldría de mi empleo. Si hubiera sido Mike Fiesel, también se quedaría sin empleo. Pero al llegar a comprender lo que era verdadero y lo que era falso, teniendo un periodo de tiempo de dilema de qué hacer con la información, me sentí realmente gratificado al ver que mi padre y mis amigos cercanos dijeron: comencemos a enseñar la verdad y saquemos el error. Es significativo que todos en conjunto nos pusimos de acuerdo. Miro hacia atrás y ese es parte del milagro. Cuando los líderes se percataron de que había serios asuntos de doctrina que debían ser redirigidos, formaron un equipo doctrinal y decidieron examinarla detalladamente. Entramos en discusión luego en el comité doctrinal de la Trinidad. Primero que todo, ¿sabes? Pensé que mi amigo Mike Fiesel había enloquecido. Pensé que Greg Albrecht había perdido el juicio y que Joe Tekash estaba fuera de sí. Me dije, ¿dónde me llevan estos sujetos? Porque ellos son los líderes de la iglesia, son los que la articulan. Y repentinamente noté, personalmente, que no era lo que decía Mike Fiesel y Greg Albrecht. Era lo que Dios les había dado ahora para nosotros. No solo era una o dos personas haciendo exigencias sobre alguien, era un grupo de personas que estudiaban devotamente todas las semanas, yendo de un cambio doctrinal a otro cambio doctrinal, que veían cómo caía ante sus ojos, cómo le quitaban el velo de sus ojos y cómo salía la luz a la verdad. Tenía que ser obra de Dios, tenía que ser el Espíritu Santo que abría una mente tras otra. Determinar que la Trinidad era en realidad una doctrina verdadera fue un golpe mortal para la idea de que Herbert Armstrong era el único y verdadero apóstol del fin de los tiempos y que su iglesia era la única iglesia verdadera. ¿Por qué no quería que la Trinidad fuera cierta? ¿Por qué me resistía a eso? ¿Por qué simplemente no veía objetivamente en la Biblia y decía, oye, ¿qué dice? No soy objetivo en esto, ¿por qué no? Yo creo que era porque quería alejar a las demás iglesias. El asunto era si el Espíritu Santo tenía personalidad, y cuando llegué a ese pasaje me dije, oh Dios, estoy equivocado. Hemos estado equivocados y es cuando se encendió la luz como lo de la Trinidad. Vimos que la explicación trinitaria de la naturaleza de Dios era absolutamente correcta y totalmente crucial e importante para el entendimiento del mensaje del Evangelio. Realmente no tenía una relación con Jesús. Pensé que la tenía, pero no era así, porque es imposible hasta entender que el mensaje es sobre Él. ¿Cómo pudimos ser tan teológicamente ignorantes? ¿Cómo pudimos adoptar un error al grado de lo que hicimos? Aún no tengo la respuesta de eso. Trato de descifrarlo. Si una iglesia está equivocada sobre la naturaleza de Dios, está equivocada sobre muchas otras cosas. Es decir, esto de la naturaleza de Dios es, ya sabes, crítico para una iglesia cristiana. Fue difícil simplemente tener que tragar y decir, sí, estaba equivocado, malinterpreté. Y cuando uno ha estado en posición de enseñar,
para decir, no, solo he estado equivocado, he enseñado de modo equivocado. Eso fue duro. Entonces comenzamos a ver la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesús tenía que ser Dios. De otra manera sería incorrecto adorarlo, ya que no adorábamos a un ser creado. Al cambiar algo, tendían a crearse preguntas sobre algo más. En nuestro comité doctrinal comenzamos a estudiar las implicaciones del nuevo pacto. Había suficiente controversia dando vueltas alrededor de este tópico, porque el concepto del nuevo pacto era que los requerimientos de un cristiano son diferentes de las regulaciones para un judío en el Antiguo Testamento. Ese era el trasfondo. Y la implicación de todo fue que el Sabbat, los días sagrados, el diezmo, los requerimientos del Antiguo Testamento no están destinados a los cristianos en el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto está basado en mejores promesas. Todas las promesas que fueron dadas a Israel se cumplieron cuando Dios mismo llegó a la tierra. Vino como uno de nosotros, aunque siendo Dios, y tomó la causa de la humanidad en sus espaldas. Lo nuevo vendría a partir de la sangre, muerte y resurrección de Cristo. Fue cuando finalmente nos dimos cuenta que la ley del Antiguo Testamento, como dice en Hebreos, estaba realmente obsoleta. Tenía una lista de deberes. Decía, sí, estoy bien aquí. Lo estoy haciendo bien, necesito ayuda aquí. Era una lista de deberes que poseía en la mente. Una vez me di cuenta de que mi lista no importaba. Para nada. No solo tenía los deberes equivocados, sino que la sola idea de la lista no importaba. El cristianismo es una relación con Jesucristo. No es probada, no es dictada o impuesta por nuestro desempeño, por cuánto lo hacemos, con qué frecuencia, cuándo lo hacemos. No entendíamos la gracia de Dios. En realidad, sentíamos fobia por la gracia de Dios. Y nuestra identidad debía ser en Jesús solamente. Solo fe, solo gracia, solo Cristo. Eso era todo. Era todo. Solo eso. Nuestra identidad. Tenía mis propias dudas personales al respecto. Dije, no estoy a la altura. Cuando vi que estaba bajo el Nuevo Testamento, al fin entendí la realidad de la gracia divina. Es duro describir la experiencia. La describo como despertarse de un coma. Así de dramático fue. Jesús murió por nuestros pecados, nos dio vida y no lo merecemos. Nos dio el perdón y todos los pecados que alguna vez cometimos en el pasado y todos aquellos que cometeremos en el futuro. Los cubre con su gracia divina. Me dieron advertencias como: es mejor que tengas cuidado con la gracia divina, no es bueno que te entusiasmes con ese asunto de la gracia porque estarás animando a la gente a pecar. Y yo dije, oigan, todos pecamos. Todos aquí pecamos. ¿En qué planeta despertaron esta mañana? Todos pecamos. Si no hay gracia, si la gracia no es incondicional, si la gracia no es algo que Dios nos concede para que la recibamos con júbilo, y no con condiciones por las que tenemos que regirnos, entonces ninguno de nosotros tiene esperanza alguna. La única esperanza que tengo es que Cristo esté lleno de gracia y verdad para mí en todo momento, a pesar de lo que pueda hacer. Somos completamente perdonados porque nuestro transitar nunca es perfectamente puro. Si Dios no hubiera enviado a Cristo, no tendríamos esperanza. Cristo trajo algo que terminó con todas las cosas antiguas. Trajo el Evangelio. El Evangelio dice, olvida todas las posturas, confía en mí, yo te he redimido. De eso se trata todo. Lo que el Evangelio hace al recibir esta gracia de Dios es perdonarnos a pesar de nuestros pecados. Es motivarnos a querer complacer a Dios mucho más. Cuando confiamos en el perdón de Cristo, nuestros corazones se vuelcan hacia Él. No es algo que nos incite a querer pecar más. Nos hizo abrir los ojos y pudimos ver todo lo que nos estábamos perdiendo.
Todo ese montón de legalismo, la definición completa de nuestra iglesia basada en el Sabbat como día sagrado y que era la única y verdadera iglesia, todo eso colapsó en un instante. Así, uno a uno, los ladrillos en la pared comenzaron a romperse, fracturarse y empezaron a caer. Cuando el primer ladrillo cayó, solo era cuestión de tiempo para que todos los demás que estaban en la pared se desplomaran. El equipo doctrinal se acercó a Cristo, pero eso los dejó con un gran dilema. ¿Cómo iban a hacer llegar la misma verdad maravillosa hasta los demás miembros de la iglesia? Estaba mi padre sentado allí, reflexionando en voz alta. Dijo, ¿saben? Cuando comencemos a explicar estos hechos, algunas personas quedarán desconcertadas, algunos se marcharán. También dijo, creo que podría marcharse la mitad de nuestra organización. Y le dijimos, ¿sabe qué? Puede ser más de eso, no tenemos una pista, lo único que sabemos es que esto es verdad y esto no lo es. Y sabemos lo que debemos hacer. Yo dije, sí, así es cierto. Así que todos nos preparamos para que la mitad de la iglesia se retirara en la noche. Pero esperábamos que no sucediera. Fue un periodo de tiempo en el que los líderes se dijeron, es todo el sistema de creencia que está errado. No puede repararse. Tiene que ser demolido. ¿Continuaríamos siendo un culto o íbamos a ser cristianos? ¿Cuál de los dos? Mi padre trabajó largo y duro para preparar un sermón y explicarlo todo. En ese sermón, el señor Tecat reconoció como resultado de nuestros estudios que el Nuevo Testamento invoca el nuevo pacto y que Jesús vino para traerlos a nosotros. Ese pacto no traía consigo las reglas y regulaciones del antiguo. Simplemente estaban derogadas. El Señor del Sabbat ha llegado y la realidad ha reemplazado la sombra. Todo el concepto ha sido relegado y reemplazado por Jesucristo. La salvación es un regalo. Eso significa que no pueden ganarle de ninguna forma o manera. Somos una iglesia del nuevo pacto. Nuestra relación con Dios está basada en la fe en Cristo y no en el antiguo pacto. El antiguo pacto es obsoleto. Fue algo que se supo alrededor del mundo. Fue un momento decisivo, un momento crucial. La hora de la verdad era como un duelo. Cuando has cumplido con el Sabbat y escuchas, estás abolido, es algo que te conmociona. Realmente conmociona escuchar que digan eso. El Sabbat no es requerido para los cristianos. Fue como una campana dentro de mis oídos. No puede ser. Lo he cumplido todos estos años. He creído que es necesario. Hay que cumplirlo. Cuando dijo que el descanso está en Cristo, no en un periodo de 24 horas, salió humo de los oídos de las personas. Se les volaron los fusibles. Pues hubo un enorme conflicto en la iglesia de Dios. Yo era pastor en Sudáfrica cuando Joseph Tekash dijo que el Sabbat no era necesario para los cristianos. Tuvo un efecto devastador en la iglesia. Eso fue catastrófico, porque desafió todo lo que había creído por 30 años. Debió haber estado totalmente convencido de llegar tan lejos porque previsiblemente fue como una explosión nuclear que cayó sobre la iglesia. Que el señor Tekash haya hecho tal afirmación sobre el Sabbat cristiano fue totalmente opuesto a lo que la iglesia había enseñado durante 50 o 60 años. Los miembros estaban molestos por esto porque era un apóstol contradiciendo a otro apóstol. Alguien tenía que estar equivocado. Después que el servicio terminó, las personas se formaron en grupos. Algunos rompieron en llanto, otros se enojaron, unos hablaban sobre qué significaba, cuál era el significado de aquello. Recuerdo estar sentada muy atenta en la iglesia, escuchando ese día realmente consciente que las cosas estaban cambiando.
que no se trataba de pequeños cambios doctrinales, y que era algo muy grande. Recuerdo cuando iba de regreso a mi dormitorio y vi como todos los estudiantes estaban aturdidos. Recuerdo a los chicos al teléfono hablando con sus padres en sus respectivas congregaciones. ¿Escucharon eso? ¿Qué significa? Y bueno, rápidamente se comparaban historias sobre lo que habían escuchado. Debió haber sido un buen momento para comprar acciones en la compañía de teléfonos, porque las líneas telefónicas ardían en todas nuestras congregaciones. No solo en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y es ahí cuando comienza el momento de cambio. El sermón del señor Tekash fue enviado a todo el mundo por correo electrónico. Tuvo un efecto perturbador. Algunos lo adoraban, otros no. Algunos estaban felices, otros no. Unos lo aceptaban y otros no lo querían. La ironía de esto es que las personas decían literalmente cosas como, por ejemplo, siempre guardamos el Sabbat, siempre creímos que se debía guardar ese día, debemos obedecer a Dios. Él nos dice que no tenemos que obedecer a Dios, que no debemos guardar el Sabbat, no puede ser correcto. Dice que no debemos guardar las fiestas sagradas. Se nos enseñó que debemos guardar las fiestas sagradas para obedecer a Dios. Si no cumplimos con las fiestas estaremos pecando. Y nos dice que no tenemos que hacerlo más, no puede ser correcto. Dice que no tenemos que dar más el diezmo de nuestro dinero a la iglesia, eso sí tiene sentido. Lo primero que sucedió, sin importar de qué lado de la ideología estuvieran, es que el ingreso de la iglesia se fue en picada. Fue como un avión aterrizando. El gráfico es muy dramático cuando ves en forma visual lo que sucedió en 1995. Si hablamos de empleados, yo era supervisor y tenía personal a mi cargo. Hubo reducción. Bueno, despedimos a personas que habían trabajado allí durante 20 años o 30 años. Mi esposa fue despedida. Operaciones mediáticas, la división en particular en la que estaba involucrado, pasó a tener unos 1000 empleados y se redujo a... ¿Cuántos somos? ¿10? Tuvimos que administrar una organización en crisis financiera y también en crisis emocional, en cambios doctrinales que hicieron impacto debido a ese sermón. ¿Cómo tomar una organización que tenía carácter de culto y trasladarla hasta el cuerpo de Cristo? Por Dios, ¿cómo hacer eso? Apenas podíamos mantenernos al día con los cuestionamientos que un cambio puede traer y que conducen a otro, porque las implicaciones de una cosa generalmente impactan en otros asuntos. De repente nos encontramos en una especie de tren sin control. Pero no hablo de que dirigiéramos el tren. Hablo de que alguien puso un ladrillo en el acelerador y todos nos sujetábamos al tren haciendo lo mejor que podíamos. El sacrificio de la iglesia como tal, en términos de membresía, fue tremendo. Cuando ocurrieron estos cambios, la iglesia tenía aproximadamente 150,000 miembros y se retiraron muchos. Cuando se aclaró y se dijo todo, apenas se contaba con un poco menos de 60,000. Muchos se fueron a grupos disidentes. Nuestra comunidad estaba devastada. Fue fragmentada, resquebrajada. Y la mayoría se fue. Así que puedo afirmar que la mayoría interpretó la palabra de Dios a través de Herbert Armstrong. Aquellos que soportaron quedarse fueron personas que acudieron a la Biblia para corroborar si así eran los hechos. Fueron a la Sagrada Escritura, la estudiaron, dejaron que ésta les hablara y pudieron ver que lo que estaba haciendo la iglesia era ser fiel a la Biblia. Aquellos que dejaron que la Biblia les hablara, en lugar de Herbert Armstrong, fueron los que lograron hacer el cambio. Deseché toda la literatura de la iglesia. Comencé desde cero. Lo hice leyendo los libros de los romanos, los gálatas y los hebreos. Repentinamente parece que alguien encendió la luz. Y al final logré verlo todo de manera clara. Especialmente con el libro de los Gálatas. Recuerdo que fue en mi habitación, en mi dormitorio, y literalmente empecé a bailar. Fue como si me quitara un gran peso de encima. Me sentí muy feliz. Le pedí a Dios que me guiara
Y no sentí más confusión. Parecía que la niebla se había acabado. No fue hasta que caí en cuenta que se trataba de Dios y lo estaba rechazando. Así que me arrodillé ante Él y hablé con Dios y le dije, si esto tiene que ver contigo, no quiero rechazarlo. Si tengo un velo en mis ojos, por favor, remuévelo. Y casi instantáneamente después de esa oración, cuando leí la palabra, era como leer un libro nuevo. Para mí fue como que me quitaran un velo de los ojos. Pude decir, oh, sí tiene sentido. Luego, al releer el Nuevo Testamento, era asombroso como las escrituras difíciles que pasábamos horas tratando de entender de repente no eran difíciles. Era como si estuvieran escritas en un lenguaje sencillo. La verdad se reveló. La verdad de Dios fue revelada. Sí. Cuando me di cuenta claramente de que el Espíritu Santo era una persona, oré y dije, Espíritu Santo, no te conozco. Quiero conocerte. Después de realizar esa oración y de pedirle que me ayudara a entender, y realmente lo hizo, se volvió muy real. Las escrituras relacionadas con los cambios comenzaron a tener más sentido. Cuando tuve conciencia de que el Espíritu Santo es una persona y que deseaba vivir en mí, a través de mí, sentí una profunda sensación de cercanía con Dios. Nuestra vieja predicación tenía un buen sermón, era uno en que realmente se nos golpeaba en la cabeza, y se mantenía con la verdad como un profeta del Antiguo Testamento. Le decía a todas las personas que eran unos pecadores. Ya sabes, así que éstas se marchaban sintiéndose totalmente culpables. Ese era un buen sermón. Oh, era poderoso. No queríamos oír sermones de amor. Ya sabes, era débil, insípido. No decía nada, solo era tonta charlatanería. Cuando alguien va a la iglesia, no debe irse con una carga de culpa. El Evangelio remueve las cargas de culpa. Ese es el punto. Es lo que los hebreos dijeron que hizo la sangre de Cristo en comparación a los sacrificios. Esta removió la culpa. Esta nos limpió. Es algo asombroso. Dice que nos limpió de una conciencia culpable. No está mal reunirse un sábado, un domingo o un lunes. No está mal celebrar un cumpleaños. No es malo celebrar Navidad o no celebrarla. Pero si te conviertes en un culto, todo lo que haces se convierte en un patrón de rectitud. Eso se perdió en nosotros cuando aclaramos todo. Así que después de los cambios, mi predicación tomó un tono totalmente diferente. Mike Fiesel estaba dando un sermón y recuerdo que hablaba sobre ese Dios que nos ama en forma personal, que se preocupa por nosotros, que sabe nuestras heridas y nuestras aflicciones y por las cosas que hemos pasado, y de cómo quiere que estemos en equilibrio, de cómo siempre está disponible para nosotros. Casi nunca hablábamos de Jesús. Así que nos estaban presentando a este Jesús. Por supuesto que ya existía en la palabra. ¿Cómo nos lo perdimos? No lo sé. Pero ahí estaba para que lo adoráramos, hablándole a mi corazón en el mensaje de Mike Fiesel. Y fue la primera vez en una ceremonia que nos pusimos de pie de nuevo para cantar al final del servicio y que levanté mis manos para adorarlo y, ¿sabes algo? Estaba cohibida, no lo sabía. Y es que nunca hacíamos eso, pero lo único que sabía en ese momento es que quería alabar a ese Dios, así que levanté mis manos y le canté en alabanza porque tenía que hacerlo y lo hice en ese momento, y adorar a mi Dios nunca fue lo mismo desde ese instante tan maravilloso. Deseábamos cantarle a Jesús, deseábamos cantarle al amor, porque había tenido impacto en nuestras vidas. Ya no cantábamos más por rutina. Aquellos que aún siguen detrás del velo. Aquellos que no hicieron el cambio, que siguieron con las enseñanzas de Armstrong.
Simplemente acudieron a sus textos para reforzar lo que siempre habían oído, en lugar de permitir que la Biblia, en todo su contexto, les hablara. Hubo otros que nos dejaron, que adoptaron las doctrinas de Herbert Armstrong sobre la palabra de Dios. Muchas de esas personas rechazaron ver cualquier literatura o explicación que dio la Iglesia. Tenía un amigo que recibiría un paquete de nosotros en Pasadena y me dijo esto personalmente. Me dijo, lo tiré al bote de la basura sin siquiera abrirlo. No quería saber qué tipo de basura están ustedes diseminando. ¿Cómo puedes aprender? Le pregunté, ¿cómo es posible que sepas si ni siquiera lo lees? Dijo, no quiero saber, sé que no es correcto sin haberlo leído y ya pertenece a una de las iglesias. Uno de nuestros presentadores, que estaba en desacuerdo con nuestra nueva posición doctrinal, dijo, y quiero enfatizar que estuviera en desacuerdo, dijo, cuando se trata de esto, ¿lo ves o no lo ves? Estuve de acuerdo con él. Él no lo vio. Por supuesto, él pensó que era yo el que no veía. Se aferraban a Moisés, y mientras lo hacían tendrían un velo sobre sus ojos. Nosotros que habíamos visto ya, se nos había quitado el velo, ahora veíamos la luz gloriosa del Evangelio de la Gracia Divina de una forma que nunca antes pudimos. Pasamos de una posición de error y ceguera a una posición de visión espiritual. Cristo mostró mucha misericordia y guió mis pasos de una manera muy clara. De lo contrario, no hubiera procesado los cambios, los hubiera rechazado. Fue algo devastador. Fue devastador. Yo nunca había experimentado algo como eso. Lo doloroso de nuestro cambio fue que muchos de los que caminaron al principio ya no caminaban más con nosotros. Es muy triste. Queridos amigos, fue, bueno, simplemente nos dieron la espalda. Fue realmente difícil. Algunas personas se divorciaron, algunas familias aún no se hablan entre sí. Hubo mucho dolor a partir de eso. Hogares se dividieron por esto, y los chicos, solo recuerdo sus lágrimas. Mi mamá y mi padre se fueron, y mis hermanos, y eso... Fue duro para mí, solo hablamos del clima y cosas así. Es duro. Muy duro, es... Ver a personas con las que reía. Y hacíamos cosas juntos, ya sabes. Cuando las vi no me hablaban. Eso dolió. Pero Dios sana. Sabes, oramos por ellos, aún oro por ellos. Aún tenemos esperanzas para ellos, aún oramos por ellos y los seguimos recordando. Elecciones difíciles. Comenzamos a tomar decisiones que fueron extremadamente difíciles. Clausuramos la televisión. Cerramos la universidad. Fue un gran trauma emocional para todos nosotros. Pero para ajustarnos al poco ingreso, tuvimos que recortar los gastos. Así que fue un tiempo realmente difícil y emocionalmente estresante. Le doy crédito a aquellos que se encontraban como líderes en ese momento, que tuvieron la valentía de hacer eso, que no se preocuparon por la pérdida de poder, pérdida de prestigio, pérdidas financieras, pérdida de sí mismos. Mi padre tenía un tumor en el colon y era de carácter maligno. Durante ese tiempo me dijo que iba a decir a la junta directiva que yo debería ser su sucesor. Joseph Tkach eligió a su hijo como su sustituto
porque quería estar seguro que los cambios que había introducido continuarían. Cada paso del camino que labró Joseph Tkach, padre, fue de compromiso con Cristo. Comparado con Herbert Armstrong, nos tuvo a nosotros que le dijimos, es la decisión correcta. Pero tuvo a muchas más personas, buenos amigos de él, compañeros, amigos de toda la vida, que le dijeron que era un idiota, un tonto, que era un hereje, que era ya sabes lo que sea, y eso lo hizo pedazos. Padecía de una condición de cáncer, pero la mayoría de nosotros cree que fue precipitado por el increíble estrés. Murió de forma prematura. Septiembre de 1995. Me encargó que terminara el trabajo y que fuera fiel. Eso me lo tomé en serio y aún lo hago. Joseph Tkach, hijo, es amable y inclusive muy cálido y gentil. Es lo que la Iglesia de Dios Universal necesitaba después de Armstrong. En los tiempos de Armstrong, una de las cosas que se nos inculcaba era que mientras más alto subieras en la organización, se supone que tendrías más respuestas. Y eso aumentaba tu ego. Y en la transición pensé, no tengo que pretender que soy alguien más especial que algún otro. Solo soy un hombre normal que lucha por la vida. Y me pareció tan refrescante y liberador enseñarle a las personas que todos somos pecadores y que todos necesitamos a Jesús. El camino a Damasco. No puedo evitar pensar en Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia y asesinaba a los cristianos, y luego vino Bernabé y dijo, miren a quien traigo aquí, es Saulo de Tarso. Y todos dijeron, no es posible, no gracias, que no confíen en él. Bernabé dijo, está bien, ya ha cambiado, y contestaron, sí, claro, puedes afirmarlo, pero no estamos preparados para creerlo. Nos encontrábamos en la misma posición y en cierto modo era comprensible. En la historia de nuestra organización, una de las frases que se utilizaba era esta: somos los obedientes y verdaderos cristianos, los auténticos cristianos. Todas las demás iglesias son desobedientes. Se hacen llamar cristianos falsamente. Por supuesto, ese era un enorme error por parte de nuestra organización. Y para los que fueron ofendidos con este tipo de retórica, nuestras más sinceras disculpas. Hubo algunos que fueron como Bernabé. Alabado sea Dios, que nos aceptaron, nos animaron y nos ayudaron. Creo que el punto que me llevó al límite de creer que esto era un verdadero milagro fue ver que la Iglesia de Dios Universal abandonó lo que sacrificaron para tomar las decisiones correctas que estuvieran basadas en la verdad bíblica. La transformación de la Iglesia de Dios Universal es absolutamente genuina. No hay ningún motivo posible para que hicieran lo que hicieron, a no ser que estuvieran en busca de la verdad. No puedo imaginar a nadie dispuesto a llevar sobre sus hombros el tipo de carga y de lucha que la Iglesia de Dios Universal eligió para consigo misma. Por ninguna razón. La única razón por la que imagino que quisieron hacerlo es porque creyeron firmemente en sus corazones que se trataba de Dios, que era la verdad y que era lo correcto. No tengo conocimiento de que algo así alguna vez haya ocurrido. Tener una organización, no solo un grupo de individuos, sino una organización que pasó del cultismo a Cristo,
y que abiertamente haya pagado el precio. Sí. Observar la Iglesia de Dios universal y el cambio en su centro teológico es algo realmente milagroso. Yo no tengo otra forma de describirlo. El camino a Emmaus. Sí, Él fue el responsable de lo más poderoso entre nosotros. Hizo que nos transformáramos a partir de los errores y abrazáramos a Jesús como la persona de la verdad. Dios, en su infinito amor, sabiduría y misericordia para con nosotros, intervino y dijo: quiero obrar un milagro en el siglo XX. Quiero sacar a un grupo de personas de su error, de su herejía teológica. Aún estamos aquí y se lo debemos a Dios. ¿Qué puedo decir? Solo gracias a Dios. Dios lo hizo por nosotros. Con frecuencia estorbábamos y Dios nos decía: oigan, deben quitarse de en medio. Dejen que yo lo haga. Ustedes nada más deben observar y luego reportar. Digan a la iglesia lo que estoy haciendo. No tienen que hacer nada ustedes y luego reportar a la iglesia sus resultados. Reporten lo que yo hago a la iglesia. ¿Qué les parece? Intentemos eso. Todo fue muy doloroso. Y ahora me doy cuenta de la maravillosa liberación que tenemos con Jesucristo. Libertad que tenemos en nuestra relación con ese Dios. Y valió la pena. Lo haría de nuevo. Lo haría de nuevo 10 veces. Es una de las cosas que le dices a Dios. Padre, nunca más en mi vida quiero experimentar esto de nuevo. No creo poder soportarlo. Pero no lo habría perdido por nada. Reflexiones. ¿Fue él un falso profeta? Sí, creo que Armstrong fue un falso profeta. Los hechos lo demuestran. ¿Fue él un hereje? Creo que fue un hereje. Creo que yo también fui un hereje, así que no le estoy atribuyendo nada que no esté dispuesto a enfrentar yo mismo. Hubo un tiempo en el que estuve enojado con Armstrong. Llegué a un punto en mi vida donde dije: culpo a Greg Albrecht por haberle entregado el control de la vida de Greg Albrecht a Herbert Armstrong. El perdón es una parte muy importante cuando una persona ha estado involucrada en una enseñanza de culto. Era imposible para mí perdonar a alguien a menos que aceptase el perdón de Dios primero. Y me di cuenta de que se me hacía difícil aceptar el perdón de Dios, pues muchas personas no quieren, debido a que hay que admitir que Dios es Dios y que tú eres tú y que has hecho cosas realmente malas. Y sabes, es muy duro, pero cuando aceptas el perdón de Dios, Él te impulsa a perdonar a los demás, porque de otro modo no puedes perdonar a nadie. Entonces, eso se escapa de las capacidades humanas, andar perdonando personas de la forma en que la Biblia habla del perdón. El perdón de Dios. Así que comencé a ver que esa era la manera en que podía perdonar a los demás. Puedes aprender a amar a otras personas de la misma forma en que Dios te ama, porque es el amor de Dios que se esparce y entra en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos permite amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Así, con el amor incondicional de Dios por primera vez en tu corazón, puedes sentir amor incondicional por tus semejantes. Como padre, me arrepiento de la forma legalista como eduqué a mis hijos. Me arrepiento de mis tácticas legalistas. Cuando escuché por primera vez que el amor de Dios era incondicional, yo dije: no lo es. El amor de Dios es muy condicional. Era mi mentalidad como padre y yo... Constantemente trataba de ser buena y por lo tanto había siempre un sentimiento de condenación. Constantemente sentías culpa. Pensabas que no lo lograrías por no ser lo suficientemente bueno. Fue una constante batalla cuesta arriba para ser perfecta.
Siempre había que actuar. Pagar los diezmos, celebrar las fiestas, guardar el sabbat. Volviendo atrás y con el conocimiento que ahora poseo, pienso que no entendimos la gracia divina ni lo que Jesús vino a hacer. Gracias a Dios Él me liberó de eso y ahora sé que es un Dios de amor y que Él quiere incluirme en su amor y es una hermosa bendición. Gracias, Dios mío. Comencé a entender que mi trabajo, mi esfuerzo, es como trapos sucios. Y luego pude comprender, por eso vino Jesucristo. No hay condenación. No la hay en Jesucristo. En el pasado nos enseñaron a dar diezmo como algo estricto y legalista. Ahora es por gratitud, es una respuesta al amor de Dios, no porque hay un juez esperando para golpearme. Mi esposa y yo tenemos el sueño de volver a África un día. La principal razón por la que queremos hacerlo es porque quiero regresar a donde fui pastor por primera vez, que ahora es el país de Zimbabue, donde les enseñé la manera antigua y les enseñé con éxito. Teníamos una iglesia que crecía cada vez más. Luego me fui y entonces vinieron los cambios. Salieron en tropel. No sé dónde se encuentran. Pero ahora que Dios ha sido tan bueno en mostrarnos cuál es el camino y que mucha de la enseñanza que yo solía impartir realmente estaba errada, a mi esposa y a mí nos encantaría regresar. Existía un grupo de personas que intervenían, una jerarquía interventora entre nosotros y Jesucristo. Mi experiencia fue que todo eso que estaba en medio había que quitarlo. Ahora tengo una relación directa con Jesús como tal, y es todo lo que se necesita. Cuando llegas a darte cuenta que realmente no hay nada que puedas hacer para ganarte la salvación, quedas librado por completo de ansiedad. Me vi a mí mismo tratando de seguir los pasos de Jesús, caminando detrás de Él, siguiendo su recorrido. Entonces, un día Jesús se sentó en una roca y dejó que lo alcanzara. Se sentó a mi lado, me tendió su brazo y me dio la bienvenida a su vida. Esa es la diferencia. Ahora es mi Salvador, es parte de mi vida, está en mi corazón. Y me contenta mucho que se haya sentado en esa roca. Agradezco lo que haya hecho. Tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios, el Espíritu Santo que entrara en la iglesia para que Cristo condujera a la iglesia. Pronto nos preguntaron por qué no cambiábamos el nombre. Una de las razones por las que no nos precipitamos a cambiar el nombre de la iglesia fue porque Dios había realizado un milagro. No queríamos escapar de ese milagro, ni queríamos ocultarlo. Nuestro más grande testimonio es lo que Jesús ha hecho con nosotros y cómo nos ha transformado. Donde veo el trabajo del Espíritu Santo en medio de la transformación de la iglesia es en la humildad de los humanos que tienen poder, que tienen prestigio, que tienen ingresos cómodos, incluso sitios muy lujosos, y que están dispuestos a dejar todo eso de lado por lo que dicen las Escrituras y lo que Dios dice. La lucha financiera, la lucha emocional, la lucha personal, nadie puede decir que no valió la pena. Valió cada centavo de la lucha que tuvimos y que podríamos tener. Sucedió. A través de la oración, a través del Espíritu Santo. De otra manera no tendría explicación. Uno de los pastores allí hizo referencia a nuestra iglesia y hablaba sobre lo que puede suceder con el poder de la oración y de cómo miembros, incluyendo a Jack Jayford, solían asistir a nuestro recinto y caminaban orando el perímetro de la universidad. Yo no sabía eso. Y ahora, años después de que hicieron eso, nuestra iglesia ha cambiado para aceptar la gracia por la fe. Y aquí estoy sentada en su congregación. Quería ponerme de pie y decir, estoy aquí, funcionó, estoy aquí. Dios ha realizado el maravilloso milagro de su amor por nosotros.
Le preguntamos, ¿por qué nosotros, Señor? Gracias, pero ¿por qué nosotros? ¿Tienes un propósito para nosotros? ¿Nos tienes un mensaje? ¿Hay algo que debamos proclamar en tu nombre? ¿Estamos para darle esperanza a otros cultos de que algo maravilloso puede ocurrirle a ellos? Contemplar la Iglesia de Dios Universal como se encuentra hoy, en cuanto a fe y creencias, hubiera sido imposible de pensar. No creo que conozcan a ningún grupo organizado que se llame a sí mismo iglesia y que haya cambiado sus doctrinas, que alguna vez haya admitido que estaba equivocado, que alguna vez haya admitido haber enseñado algo que luego descubrió que era errado y lo admita públicamente y que les diga a las personas que fue un error y que ahora predica la verdad. Y sí sucedió. Una organización que pasó del cultismo a Cristo. ¿Puede tomar lugar en otras organizaciones? Sí. Lo que ocurrió en la Iglesia de Dios Universal fue un milagro. Es una expresión de la bondad de Dios que se extiende y llama a todos a ir hacia Cristo. Es que al final de todo, ¿qué tenemos? Tenemos a Dios, a nuestro Salvador, el Espíritu que vive en nosotros, la salvación asegurada. ¿Qué puedes pedir? Fue un milagro de los más grandes designios de nuestra vida. Y oramos para que ocurra en la vida de no solo las personas que conocemos, sino en la vida de otras organizaciones que de algún modo puedan alcanzar la misma experiencia de vida milagrosa. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1.